Me llamo Elena y hay una noche que no termina nunca, 13 de noviembre de 1985. Ese día se me quebró el mundo y también se abrió uno nuevo, tan culpable como luminoso, donde lo imposible se atrevió a nacer en medio del lodo. No sabía que el amor pudiera llegar con la forma de un sobreviviente. No sabía que abrazar a alguien pudiera sentirse como pedir perdón a los muertos. Durante mucho tiempo creí que recordar era traicionar. Después supe que recordar era la única forma de seguir respirando. Él se llamaba Manuel. Para entonces era, ante los ojos del pueblo, otra promesa ajena, el prometido de Rosa, la muchacha de trenzas largas que vendía naranjas a la vera del camino. Yo era la esposa del boticario, la señora seria que preparaba infusiones y aprendió a reconocer el dolor en los ojos de los vecinos antes de que llegaran a la farmacia. Nunca hablamos de amor, nunca hablamos de nada que pudiera romper la frágil geometría de la vida decente, pero las miradas, ay, las miradas se encargaron de decirlo todo. Las miradas fueron un hilo fino, silencioso, que se tensó durante meses hasta que la montaña decidió que era hora de romper los mapas. No te voy a mentir, en Armero también existía la costumbre de cerrar los ojos. Se hablaba del volcán como si fuera un animal cansado, como si siglos de sueño hicieran imposible el rugido, y sin embargo, alguno que otro rumor cruzaba la plaza con el viento de la tarde, que ceniza en la ropa blanca, que el río venía distinto, que la montaña respiraba. A mí me dolía la cabeza más de lo normal. A Manuel, lo supe después, le amanecían los perros inquietos, aullando hacia la sierra. Tal vez la tierra nos avisó, pero uno aprende a explicarse la vida con lo que puede. Será el clima, será la cosecha, será cansancio. Cuando todo acabó, porque hay formas de acabarse sin morir, nos miramos desde el borde de la misma ceniza. Yo había perdido a mi esposo, él a su prometida. Nos quedamos parados en el filo de una culpa que no habíamos buscado. Y fue ahí, con las manos cubiertas de tierra y los ojos rojos de tanto llorar, cuando entendí que a veces el amor llega demasiado tarde para salvar lo que fue, pero a tiempo para no dejarnos morir del todo. Esta es nuestra historia, no una lección, no un consuelo, apenas el relato de dos personas que sobrevivieron para encontrarse y aprendieron a amar con el peso de los ausentes sobre los hombros. Si hay un juicio, que lo haga el silencio. Si hay perdón, que venga del lodo que se secó en nuestra piel y de los nombres que aún pronunciamos en voz baja antes de dormir. Porque el amor, cuando nace de la pérdida, no es un milagro, es una herida que aprendió a latir. Armero, antes de todo, era un olor. Quien no lo conoció no lo entenderá. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas abría los párpados, el pueblo olía a café tostándose en patios pequeños y a pan que se doraba en hornos viejos. El camión de la leche cruzaba la plaza con un traqueteo ligero y las mujeres sacudían manteles en los corredores mientras los niños perseguían gallinas. La vida no era fácil, pero había rutinas que la sostenían, como si cada día hubiera sido ensayado la tarde anterior. Mi marido, Ramiro, abría la botica con un gesto que a mí me parecía un ritual. Giraba la llave, respiraba hondo, acomodaba los frascos por tamaño, revisaba el cuaderno de deudas y por último me miraba con una ternura cansada. No era un hombre cruel, era un hombre correcto, de esos que en los pueblos merecen respeto y un saludo con la cabeza. A su lado aprendí a vivir con pequeñas certezas, que a las 9 llegaría doña Mercedes a pedir linaza, que a mediodía pasaría el cartero con cartas que casi siempre eran para otros, que por la tarde alguien vendría por pomadas para dolores viejos que la lluvia despertaba. Yo, en cambio, me ocupaba de los remedios de hierbas, de las tisanas, de las historias que la gente dejaba en el mostrador
sin darse cuenta. En Armero, todo el mundo contaba algo: el dolor de rodilla del panadero, la tos de la hija de la costurera, la mala racha de los cafetales más arriba. Yo escuchaba y asentía, aprendiendo a ser parte del pueblo por el oído. Fue en una de esas mañanas de cuentas y remedios que lo vi por primera vez con atención. Manuel llegó con barro en las botas y ojos de día recién estrenado. Traía en los dedos la prisa de los que trabajan con la tierra y un respeto torpe que me hizo sonreír. Venía a comprar alcohol y vendas. ¿Para quién?, pregunté, sin levantar demasiado la voz. Para mí y para un novillo terco, dijo, y la botica se llenó de su risa breve, como un chispazo. No fue un flechazo. Si alguien me escuchara decir que todo comenzó ahí, mentiría. Fue apenas un ruido leve en la respiración del día. Me quedé pensando en esa risa cuando salí al corredor con la bandeja de frascos. Y luego, durante semanas, descubrí que pasaba por la plaza con regularidad, que a veces se quitaba el sombrero para saludar a la gente mayor, que la muchacha de las naranjas, Rosa, lo esperaba en la esquina del templo y él le acomodaba la trenza con una delicadeza que a mí me dolió y me enterneció al mismo tiempo. Hablar de amor es sencillo cuando no existe. Cuando aparece, todas las palabras se vuelven escaleras que no llevan a ningún lado. Supe que algo me pasaba porque empecé a aprender el reloj de Manuel. A qué hora bajaba de la finca, cuándo cruzaba con los sacos de café, cuándo se detenía a beber agua en la fuente frente a la alcaldía. Yo no era una niña. Tenía 34, una vida organizada, un apellido que me protegía de las habladurías. Aprendí a controlar los ojos, a mirar solo cuando nadie miraba, a acostumbrarme al pellizco de un deseo que no alcanzaba a pronunciarse. A veces lo veía en misa, de pie, con la camisa limpia que le quedaba grande en los hombros, y yo sentía un nudo de vergüenza en la garganta. No por él, por mí, por esa parte mía que respiraba aliviada cuando sus pasos sonaban en el empedrado, y el corazón me pedía que saliera a la puerta con cualquier excusa. Regar las matas, sacudir el tapete, comprar cilantro. Nunca le hablé de esto a Ramiro. Creo que tampoco habría encontrado las palabras. ¿Cómo explicarle a un hombre correcto que mi silencio había empezado a llenarse de otro nombre? El pueblo seguía su curso. Si uno afinaba el oído, ya se decían cosas del Nevado del Ruiz. Un maestro de escuela aseguraba que la ropa tendida amanecía con motas de ceniza. Una mujer juraba que el agua tenía un sabor raro por las noches. Hubo un día en que la radio mencionó actividad, alertas, observatorio, palabras que en la botica sonaron lejanas, como si vinieran de otro país. Ramiro cerró el tema con la sentencia de siempre: no alarmemos a la gente. Y tenía razón. ¿Quién quiere vivir con miedo cuando el pan de mañana depende de que hoy no tiemblen las manos? En medio de esa calma tensa, Rosa entró a la botica. Yo estaba moliendo hojas de eucalipto. Señora Elena, ¿tiene agua de azahar? Me pongo nerviosa en las tardes, dijo, con una dulzura que me partió a la mitad. Era una muchacha hermosa, de esas que llevan la luz en la frente. La miré como se mira el destino de otra. Le di el frasco y ella sonrió agradecida, sin saber que yo, desde ese día, me bebería a sorbos la culpa que aún no había nacido. Esa tarde, mientras limpiaba el mostrador, pasó Manuel. No entró. Se quitó el sombrero, hizo un gesto de saludo y siguió de largo. A la vuelta lo esperaba Rosa con una bolsa de naranjas. Yo recogí los vidrios de mi mundo con un paño húmedo, como quien limpia una mesa después de una fiesta a la que no fue invitada. La vida en Armero tenía el pulso de una canción que todos sabíamos de memoria. Los jueves había mercado grande, los domingos misa de 11, los martes visita del veterinario. En las noches despejadas las estrellas eran tantas que a uno le daba por pedir deseos tontos.
A mí, por ejemplo, me dio por pedir no verlo, pero el deseo es un animal que siempre encuentra el camino de regreso. Un mediodía, la botica se quedó sola. Ramiro había ido a la alcaldía a revisar un pedido. Yo echaba cuentas cuando la sombra de Manuel se detuvo en el umbral. Buenas, doña Elena. Buenas, Manuel. Traigo una lista, dijo, y estiró un papel doblado con dedos que olían a pasto. Le preparé 2 frascos, un paquete de vendas, una caja de guantes baratos. Él observó en silencio, como si aprendiera un oficio nuevo. Rosa me dijo que acá encuentra uno lo que no sabía que necesitaba, comentó. Eso lo dicen del amor, no de la botica, respondí sin pensar, y me mordí la lengua. Él sostuvo la mirada un segundo que se me hizo una vida, y luego sonrió con esa risa breve que yo conocía. Entonces me llevo lo justo, dijo, y dejó el dinero exacto sobre el mostrador. Afuera, el viento cambió de dirección. No sé explicarlo mejor. Hizo frío, un frío que no venía del clima, sino de una intuición. Vi pasar una nube distinta sobre el campanario, una nube que no parecía del cielo. Esa noche soñé con agua espesa desbordándose por las calles, llevándose los nombres de la gente en una corriente sin retorno. Desperté con el corazón galopando y el gusto a ceniza en la lengua. Ramiro dormía boca arriba, con la respiración pesada de los justos. Yo me quedé sentada en la cama mirando la oscuridad de la ventana, preguntándome cuándo había comenzado exactamente este miedo, si antes o después de mirarlo a él. Al día siguiente, la plaza amaneció más lenta. La gente hablaba en corrillos, como quien reúne calor alrededor de un fósforo. Un señor que venía de más arriba dijo que el río Lagunilla traía voz de piedra. Nadie entendió, o no quiso entender. Yo preparé infusiones de tilo y guardé la radio bajo el mostrador. Ramiro me miró con una paciencia antigua. No le metas dramas a la mañana, dijo, como si el drama fuera una semilla que una pudiera escoger no plantar. Al atardecer, Manuel pasó corriendo. Traía la camisa pegada al cuerpo, los ojos llenos de urgencia. ¿Pasa algo?, alcancé a decir desde la puerta. El viejo de la finca dice que la montaña habla, respondió sin detenerse. Voy a ver. Quise decirle, no vayas. Quise ser la mujer que detiene un destino ajeno con un ruego, pero me quedé con los labios pegados a mis dientes como si las palabras fueran un pecado anticipado. Esa fue la última vez que lo vi antes de la noche. A veces me pregunto si el amor necesita una catástrofe para volverse claro, para sonar en la sangre con una voz que no admite dudas. Yo no habría sido capaz de pronunciar su nombre en voz alta si el mundo no hubiera empezado a resquebrajarse. No justifico nada, solo digo lo que fue, que esa tarde en la puerta de la botica sentí el peso exacto de mi vida, como una bandeja que se inclina hacia un lado y supe que de seguir así, un día, se me caería sin remedio. Cuando los primeros truenos lejanos llegaron no eran de tormenta. Se parecían al rodar de un tren que nadie había visto antes. La gente levantó la vista y las gallinas corrieron hacia los corredores. La radio, de pronto, empezó a decir palabras con la cadencia de una plegaria. Alerta, aluvión, evacuar. Ramiro me tomó de la mano. Vamos a la iglesia, dijo. Allí se reúne la gente. Yo asentí. Pero antes de cerrar la puerta, miré hacia la calle vacía, donde un hombre corría hacia la montaña, y sentí que mi corazón se partía en 2 mitades iguales, la que había sido y la que no alcanzaba a nacer. No sé cuánto dura exactamente un presentimiento. A veces toda una vida, a veces el segundo que tarda una campana en empezar a sonar. Aquella tarde, Armero seguía oliendo a café y tierra húmeda, pero debajo, muy abajo, la tierra afilaba sus dientes. El volcán siempre estuvo ahí, enorme, blanco en la cima, como un viejo dormido que nadie quería despertar. Desde niños,
Nos acostumbramos a verlo en el horizonte, a trazar su silueta con los dedos cuando el cielo estaba despejado. Era parte del paisaje, como el río o la plaza. Nadie en Armero pensaba en él como en un peligro. Al contrario, era un orgullo silencioso, una montaña que nos hacía sentir pequeños pero protegidos. Sin embargo, desde mediados de aquel año algo había cambiado. Primero fueron los animales. Las vacas se negaban a beber agua del río. Los perros aullaban sin motivo en la madrugada. Hasta los pájaros parecían confundidos, abandonando sus nidos antes de tiempo. Los campesinos decían que la tierra estaba inquieta, que algo se estaba moviendo allá arriba, bajo los glaciares del Nevado del Ruiz. En la plaza, el tema se colaba entre las conversaciones, siempre dicho a media voz. Dicen que el río viene con espuma rara, dicen que la ceniza está cayendo sobre Manizales, dicen que el observatorio en Bogotá anda sacando boletines. Yo escuchaba esas frases detrás del mostrador de la botica, mientras molía semillas o pesaba bolsitas de tila. Cada palabra me quedaba en la mente como un clavo. Ramiro, en cambio, las dejaba pasar con calma. Los rumores siempre crecen más que los hechos, Elena, me decía, ajustando sus lentes. Pero yo notaba la tensión en sus manos, la forma en que contaba 2 veces las monedas, o cómo encendía la radio apenas cerraba la puerta del negocio. Una tarde llegó Manuel, con el sombrero ladeado y el ceño fruncido. ¿Le duele algo?, le pregunté, intentando sonar neutral. No, doña Elena. Vengo a comprar bicarbonato. Dicen que calma la acidez del agua, que anda rara. ¿Rara cómo? Con sabor a hierro, como si el volcán estuviera colando su sangre por los riachuelos. Me estremecí. Intenté sonreír, pero se me torció la cara. Él lo notó. Se acercó un poco más al mostrador y bajó la voz. ¿Usted cree en presentimientos? Depende. El mío me dice que la montaña no aguanta mucho. Sentí un golpe en el pecho. Quise preguntarle más, pero en ese momento entró Rosa, con su canasto de naranjas y una alegría desbordada. Manuel, exclamó, y él giró hacia ella con una ternura que me desgarró. Aquí estoy, Rosa. Ya voy. Me pagó rápido, me regaló una mirada breve que decía demasiado y salió con ella de la mano. Me quedé sola en la botica escuchando el eco de sus pasos y entendí que mi miedo no era solo al volcán, era a mí misma. Los rumores crecieron como maleza. Unos decían que el nevado estaba soltando gases tóxicos, otros que había retumbos bajo tierra. La radio, de vez en cuando, transmitía advertencias del Observatorio Vulcanológico de Manizales, palabras técnicas que la mayoría no entendía: erupción freática, lahares, flujo piroclástico. En el pueblo, esas frases se traducían en algo más simple: miedo. El cura trataba de calmar a la gente en misa. Dios no permite que sus hijos sean castigados sin razón, decía, pero hasta su voz temblaba un poco cuando las campanas repicaban solas, agitadas por el viento extraño que soplaba desde la montaña. Recuerdo claramente un día de mercado. La plaza estaba llena de voces y olores: pescado frito, panela, cilantro fresco. En medio del bullicio, alguien empezó a gritar: ¡Ceniza! ¡Está cayendo ceniza! Todos alzamos la vista. El cielo, que hasta hace un rato era azul, se había cubierto de un velo gris. No era polvo normal, era un polvillo fino, ligero, que se pegaba en la piel y en la ropa. Los niños jugaban a dibujar sobre las bancas con los dedos ennegrecidos. Los adultos, en cambio, nos mirábamos en silencio. Aquella noche, Ramiro volvió preocupado. Elena, dicen que debemos tener una maleta lista, por si acaso. ¿Una maleta? Documentos, algo de ropa, comida seca. Nada más. Me reí nerviosa. ¿Y a dónde iríamos, Ramiro? A donde nos llegue el barro. No pude dormir. Afuera,
Los perros no dejaban de ladrar. El 10 de noviembre, 3 días antes de la tragedia, Manuel volvió a la botica. Su camisa estaba empapada de sudor. Doña Elena, ¿tiene mascarillas? ¿Mascarillas? Algo para tapar la boca. La gente anda diciendo que los gases del volcán enferman a los niños. Busqué en los estantes, encontré unas telas de algodón y se las entregué. No sirven de mucho, pero al menos filtran el polvo. Gracias. Se quedó mirándome, como si quisiera decir otra cosa. Yo también lo miré, con el corazón en la garganta. Si pasa algo, empezó a decir. Pero en ese instante entró Ramiro y el momento se quebró. Manuel saludó con respeto, bajó la cabeza y salió. Esa noche soñé con agua negra cubriéndolo todo, y al despertar lo primero que hice fue buscar a mi esposo con la mano, como si necesitara anclarme a la vida que conocía. El 12 de noviembre, el día previo a la catástrofe, el cielo amaneció extraño, ni azul ni gris, sino de un tono amarillento, pesado. La gente lo notó, pero siguió con su rutina. Los cafetales necesitaban cuidado, el ganado debía ordeñarse, los niños tenían escuela. En Armero, la vida no se detenía por rumores. A mediodía, Rosa entró a la botica con un brillo especial en los ojos. Señora Elena, ¿puede darme algo para los nervios? ¿Qué le pasa, muchacha? Es que Manuel y yo fijamos la fecha. Nos vamos a casar el próximo año. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. Forcé una sonrisa y le entregué un frasco de agua de azahar. Que sea para bien, Rosa. Gracias, señora. Cuando salió, me quedé mirando la puerta cerrada. Afuera, la nube amarillenta se espesaba. Adentro, mi corazón se rompía en un silencio que nadie escuchó. El 13 de noviembre, en la tarde, llovió con fuerza. El agua golpeaba los techos como si quisiera arrancarlos. La radio interrumpía la música con boletines cada vez más urgentes. Ramiro insistía en que no cundiera el pánico, que las autoridades sabían lo que hacían. Yo, en cambio, tenía un nudo en el estómago. Al caer la noche, los rumores ya no eran rumores, eran gritos. El río Lagunilla había crecido. Algunos vecinos juraban que desde la montaña se escuchaban explosiones. La gente empezó a reunirse en la iglesia, buscando protección divina. Yo estaba allí, de la mano de Ramiro, cuando vi a Manuel entrar con Rosa. Sus ojos me encontraron entre la multitud. Fue una mirada larga, de esas que resumen todo lo que no se puede decir con palabras. Una mirada que me dijo, si este es el final, al menos te vi una vez más. Las campanas repicaron. Afuera, un trueno sacudió la tierra, y entonces comprendimos que la montaña había despertado de verdad. Las 9 dieron en la torre de la iglesia como si el metal tuviera frío. Adentro, el murmullo de la gente parecía una sola respiración angustiada. Los niños dormían sobre las faldas, las manos de los hombres apretaban los sombreros, y las mujeres nos mirábamos con un entendimiento mudo. Cuando el miedo llega a la boca del estómago, ya no hay palabras que alcancen. El padre Julián, con la sotana abotonada hasta el cuello, repetía fragmentos de salmos, esforzándose por mantenernos en el rezo, pero incluso su voz se interrumpía a veces, como si alguien le apretara la garganta. Cada tanto, la puerta del templo se abría y un vecino entraba con una noticia nueva, que arriba llovía ceniza, que el río traía troncos a una velocidad imposible, que la luz había empezado a fallar en los barrios más cercanos al Lagunilla. Yo apretaba la mano de Ramiro, la sentía tibia, firme, con ese pulso regular que tantas veces me tranquilizó. Él inclinó la cabeza hacia mi oído y dijo, si llega una orden de evacuar, nos vamos por la calle de las Ceibas. No discutimos, ¿de acuerdo? Asentí, aunque la palabra evacuar era para mí una cosa fantasmal, como esos términos de periódico que no se posan nunca en la vida de uno. Entonces, lo escuchamos.
El primer estruendo no fue del cielo, no fue trueno, fue el sonido de algo arrastrándose con furia, como si una pared entera de piedra y agua hubiera decidido romper a correr. La iglesia tembló un poco y las imágenes de los santos vibraron en sus nichos. Alguien gritó. Otra persona se puso de pie y salió corriendo. El padre alzó la voz. Calma, por favor. Nadie salga sin que lo indiquen las autoridades. La radio crepitó al fondo en la sacristía. Las palabras llegaron cortadas, sin respiración. Aluvión, flujo de lodo, evacuar. El padre nos miró con ojos de derrota y con dignidad bajó del altar. Hijos, dijo, salgan en orden, lleven a los niños en brazos, ayuden a los ancianos, vayan hacia terreno alto. El mundo, de pronto, se aceleró. El metal de las bancas raspó el piso, los cuerpos se amontonaron hacia la salida. Alguien lloró el nombre de un muchacho. Yo me pegué al brazo de Ramiro para no perderlo. La noche afuera tenía un color imposible. Era oscuridad, sí, pero llena de partículas que daban la sensación de que el aire se podía masticar. La ceniza caía como harina, se pegaba en las pestañas. Los perros pasaban corriendo, aullando sin mirar a nadie. Por aquí, dijo Ramiro, tirando de mí hacia la calle de las Ceibas, que subía en una pendiente leve. Dimos 2 pasos y el segundo estruendo nos alcanzó por la espalda. Sonó como si el río hubiera aprendido a hablar. Una voz gruesa, de piedra, un rugido que venía desde abajo, desde muy lejos y a la vez desde aquí mismo. ¡El río! Gritó alguien. El Lagunilla se salió. No sé cuándo apareció Manuel. Solo sé que lo vi, a unos metros, con el rostro cubierto de ceniza y los ojos desorbitados, empujando a Rosa por la espalda. Ella apretaba contra el pecho una pequeña bolsa de tela. Nuestras miradas se cruzaron un segundo y pude leer, a pesar del caos, un mensaje mudo que me heló. Corra. Elena. Alcancé a escuchar su voz, rota entre el ruido. Hacia arriba. Y entonces el cielo se apagó. Se nos fue la luz como se va el aliento en una zambullida. La noche se volvió absoluta y en esa oscuridad algo chocó contra las casas de la calle de abajo. Un golpe, luego otro, como si gigantes tiraran puertas al río. El olor llegó después, una mezcla de azufre, barro caliente y madera rota. Me ardieron los ojos, la garganta. Corrimos, todos corríamos. No había direcciones, no había jerarquías, solo el instinto, esa cuerda que jala el cuerpo hacia la supervivencia. El barro se nos metió en los zapatos antes de que entendiéramos que lo teníamos encima. Era una masa espesa que lamía los tobillos, tibia y cruel. Yo sentí cómo se me pegaba el vestido a las piernas, cómo las sandalias se volvían una broma. «Agarra mi mano», gritó Ramiro. La tomé. Era mi ancla, mi certeza. Avanzamos a empujones entre sombras y gritos. Alguien tropezó con nosotros. Una mujer me rozó la cara con un crucifijo colgado del cuello. Un niño lloraba, muy cerca, pero no lo veía. La primera ola, si se puede llamar ola, a un golpe de barro que trae ramas, piedras, cadáveres de animales, puertas, bicicletas, nos alcanzó por los talones y nos empujó hacia una pared. Sentí el ladrillo en los omóplatos, el aire comprimirse, un sabor a tierra en la boca. Me llevé la mano a la cara y salió negra. «Sube», dijo Ramiro, señalando una ventana baja de una casa cerrada. Entre los dos, como pudimos, trepamos y nos aferramos al marco. Yo alcancé a subir la rodilla, a buscar palanca, a clavar las uñas en la madera. Pero el barro subía más rápido. Era un animal con hambre, un cuerpo sin rostro que quería devorarlo todo. De nuevo lo vi. Manuel, unos metros más abajo, peleaba con la corriente. Tenía a Rosa de la mano. Ella pataleaba, pero el lodo le llegaba a la cintura. Él la sujetaba con una terquedad de condenado. «¡Manuel!»
grité, sin pensar que mi voz era un hilo en ese estruendo. Él levantó la cara, una máscara gris, y por un instante no supe si me había escuchado. La segunda embestida nos arrancó de la ventana. Caímos de lado, codos y rodillas, chocando contra objetos invisibles. Perdí la mano de Ramiro, la perdí. Entre el barro y los cuerpos y los gritos, la solté. O él me soltó a mí, o la noche nos abrió los dedos. ¡Ramiro!, bramé. ¡Ramiro! No respondió. O no lo oí, que es lo mismo. Algo duro me golpeó el hombro, un tronco quizá, una puerta, quién sabe. El dolor fue un relámpago blanco. Tragué barro, tosí, me ardió el pecho, como si por dentro me estuvieran lijando los pulmones. Miré alrededor, buscando un borde, una esquina, algún lugar alto. Vi una puerta arrancada que flotaba a trompicones. Me lancé hacia ella, la abracé, como quien se abraza a la razón. El lodo nos llevaba, a la puerta y a mí, en una misma dirección, abajo. Entonces, en ese deslizar caótico rozamos otra figura que avanzaba a golpes de brazo. Era Manuel. Lo supe por el modo de pelear el agua, por la terquedad del cuello. «Elena», gritó esta vez él, con una claridad que me atravesó. «Súbase, súbase». Se emparejó con la puerta, me empujó hacia el centro y durante 2, 3, 10 segundos compartimos ese tablón de naufragio como dos extraños que se conocen desde antes de nacer. «¿Rosa?», pregunté, ahogada. Él miró hacia atrás, hacia una oscuridad de donde venían gritos que no eran de nadie en particular. «No la veo», dijo, y en su voz había una grieta que no olvidaré nunca. El barro nos arrastró contra la esquina de una casa. La puerta embarcación se trabó un momento entre dos muros. Aproveché y traté de trepar. Mis manos resbalaron. Manuel empujó desde abajo, con el cuerpo entero. «Arriba», dijo, y sentí su fuerza en mi cintura, su urgencia, su determinación de salvarme, como si al hacerlo pudiera salvar también a Rosa. Logré alzar el torso sobre el borde de una pared medio caída. Grité, «¡Dame la mano!». Él intentó subir también, pero en ese instante algo, un poste, un mueble, una corriente más brava, lo golpeó por la espalda. Lo vi perder el agarre, vi cómo la puerta se soltaba, cómo el barro volvía a tomar lo que era suyo. «¡Manuel!», alcancé a decir, y él me miró, esa mirada de alguien que se despide dando instrucciones, «Sobreviva». «Vaya arriba, Elena», logró articular. «Suba». No sé cómo, pero trepé. El muro se tambaleó bajo mi peso. Me agarré de una reja que aún seguía clavada en una ventana. Puse la rodilla en una cornisa rota y, gateando, alcancé el techo chato de una casa a medio hacer. Me tiré de espaldas, con el pecho ardiendo, y me quedé viendo un cielo sin estrellas, cuajado de ceniza. El rugido seguía, insistente, como un tren que no se decide a pasar del todo. El agua negra golpeó los muros del barrio, arrancó árboles de raíz, se metió en las cocinas, rompió paredes de bareque como si fueran papel mojado. Yo, desde el techo, veía sombras. Sombras que eran personas, sombras que eran animales, sombras que eran la vida misma tratando de agarrarse de algún clavo. Un ternero mugió cerca, un hombre insultó a Dios y después le pidió perdón. Alguien rezó el Padre Nuestro con voz de adolescencia. Me arrastré hacia la parte más alta del techo. Las tejas estaban calientes, absurdamente calientes, como si la lluvia de ceniza hubiera traído brasas. Me quemé las palmas, me llevé los dedos a la boca buscando alivio y solo probé barro y sangre. «Ramiro», susurré, y el nombre se me llenó de lodo. No supe cuánto tiempo pasó. La noche se volvió una sucesión de golpes, silencios tensos, nuevos golpes. Traían cosas que ya no tenían nombre, cada tanto un aliento, el viento que corría distinto, un momento en que el rugido bajaba. Una calma
en la que se escuchaban los llantos. A ratos, la corriente subía de nuevo y yo sentía que el techo iba a desprenderse de las vigas y a llevárseme con él. Un vecino llegó hasta el mismo techo, trepando desde el muro adyacente. Reconocí a don Ciro, el de las gallinas. Tenía el brazo colgando torcido y una expresión que no admitía lamentos. ¿Estás sola?, me preguntó. Perdí a mi marido, dije sin oír mi voz, y cerré los ojos. Y Manuel, no terminé la frase, no sabía si estaba vivo o muerto. Lo único que tenía era su voz imperativa en mi memoria. Suba. Don Ciro y yo nos hicimos un pequeño nido de tejas rotas. Él sacó del bolsillo una linterna que apenas daba un hilo de luz. La encendió hacia la calle sumergida. La línea pálida rebotó en objetos que parecían venir de otra vida. Una cuna, el marco de una puerta, una silla que alguna vez fue comedor de familia. Dios nos agarre confesados, murmuró. Padre Julián dijo que fuéramos a terreno alto, recordé, con la voz quebrándose por la ironía. Esto es lo único alto que nos queda. Las 11 pasaron sin campana. En su lugar, un golpe más hondo recorrió el pueblo. Fue como si el barro hubiera encontrado un camino nuevo. La corriente cambió de dirección, arrastrando a su paso un olor más agrio, más sulfuroso. Toqué el techo, vibraba. Si el agua sube otro palmo, nos lleva, dijo Ciro, pragmático, y se quitó el cinturón. Amárrese a la chimenea. Si nos empuja, al menos no nos soltamos tan fácil. Hicimos un nudo y pasamos la tira de cuero por nuestras cinturas, torpes, con manos que ya no sentían los dedos. Me apretó el estómago hasta la náusea. Si nos arranca la chimenea, empecé. Entonces nos arranca con ella, pero luchando. Yo asentí, porque no quedaba nada más que asentir. A lo lejos, en algún momento en que el rugido se retiró como una marea, se oyó una voz. ¡Rosa! ¡Rosa! Era Manuel. Lo supe no por el nombre, sino por el modo de llamarlo, con esa mezcla de orden y súplica. La voz venía cascada, herida, pero viva. Manuel, respondí, sin pensar, poniéndome de rodillas. Aquí, en el techo. No sé si me escuchó. La noche otra vez se cerró en el ruido del lodo. El cansancio no es sueño, es un tipo de vigilia que duele. Cada músculo tenía su propia queja. Tenía frío y a la vez sentía fuego en la espalda por la ceniza caliente. La garganta era papel, la lengua piedra. Pensé en Ramiro buscando mi nombre en la oscuridad. Pensé en Rosa, con su bolsa de tela apretada al pecho, y en la fecha de boda que me había anunciado con ojos contentos. Pensé en Manuel empujándome por la cintura, diciéndome arriba, y por primera vez desde que la avalancha nos alcanzó, lloré. Lloré en silencio, porque el cuerpo no me daba para otra cosa y porque llorar fuerte en medio del silencio de otros es una forma de falta de respeto. A ratos me parecía que amanecía. No era el sol, eran relámpagos lejanos que teñían la nube de ceniza con un brillo sucio. Algún techo se vino abajo con estrépito. Cerca, un caballo relinchó hasta que la voz se le quebró. Luego, nada. Cuando pare, dijo Ciro, como quien me lee los pensamientos, buscaremos ruta por las azoteas, hacia el norte. Allá el terreno sube. Cuando pare, repetí, como si las palabras pudieran convertirse en puente. No sé si fueron minutos o una hora, pero, finalmente, el rugido cambió de tono. Se hizo más bajo, más lejos, como si el río, ese río nuevo, monstruoso, hubiera encontrado su cauce o se hubiera tragado lo que vino a tragarse. La corriente a nuestros pies bajó apenas un dedo. Solté el aire que no sabía que tenía retenido. Mis manos, embarradas, temblaban con un temblor que ya no era frío, sino la descarga de estar viva. Ahora, dijo Ciro,
Si nos vamos a mover, es ahora. Desatamos el cinturón con dedos de torpe ciego, nos pusimos de pie, con cuidado. El techo gimió bajo nuestro peso, dimos el primer paso y el segundo. Cada teja era una ficha de ruleta. A la tercera, en un salto breve hacia el muro contiguo, la ceniza se me metió otra vez en los ojos. Parpadeé, ciega, con la desesperación de quien teme dar un paso en falso hacia la nada. Aquí, dijo una voz desde abajo, más cerca que antes. Me detuve. Elena, volvió a llamar ronca. Me asomé al borde del techo, con el corazón golpeándome el cuello. Y allí, aferrado a una reja semienterrada, cubierto de barro hasta el pecho, estaba Manuel. Tenía un corte en la frente y los ojos como brasas vivas. La corriente me trajo por la cuadra de la escuela, jadeó, como si explicarse lo mantuviera humano. Hay un paso seguro hacia el norte, por las terrazas. Si logramos subir, tendió el brazo. Yo miré a Ciro. Él asintió, breve, como un sargento. Ayúdelo a subir, luego nos jalas a nosotros. Me arrodillé y le ofrecí la mano. Sentí su agarre fuerte, no la mano del que pide rescate, sino la del que aún decide. Tiré de él, tiró de sí mismo. Entre los dos, con un último esfuerzo que me desgarró el hombro, lo pusimos de rodillas en el techo. Quise decir 1000 cosas. Él dijo una sola. Rosa no aparece. El silencio entre su frase y la mía fue una hendidura en la noche. Ramiro tampoco, respondí. No hubo lugar para más, no allí, no de ese modo. Él bajó la mirada un segundo, como quien cierra los ojos ante un golpe, y luego volvió a ser el hombre que sobrevive. Por acá, indicó, señalando un tramo de techos que formaban una escalera irregular. Si tomamos esas azoteas, llegamos a la calle del Molino. El terreno sube. Ciro puso su cinturón como cuerda corta. Se ató la punta a la muñeca. Yo voy al medio, dijo. Si uno cae, los otros dos no lo sueltan. Avanzamos. 3 sombras de barro sobre una ciudad de barro. A veces el lodo lamía los bordes y nos obligaba a retroceder un par de pasos para tomar impulso. Otras veces los techos crujían, cediendo apenas, recordándonos que no había suelo, que todo era precario. En una azotea hallamos a una mujer con un bebé en brazos, los dos envueltos en una sábana húmeda, la ayudamos a cruzar hacia un techo más ancho, con la promesa, que no sabíamos si podríamos cumplir, de volver por ella con más gente. El cielo empezó por fin a mutar. Un gris más claro, que no era todavía mañana, pero tampoco noche entera, se posó sobre el pueblo. No eran gallos lo que se escuchaba, sino un silencio atónito, ese silencio que deja una explosión cuando ya no tiene nada más que decir. Falta poco, dijo Manuel, más para sí que para nosotros. Yo pensé en todas las cosas que faltan poco y se vuelven eternas. Pensé en el barro que, aunque bajara, ya nos había entrado para siempre a los ojos. Llegamos a una terraza amplia de cemento, donde otras 4 personas se amontonaban en un rincón. Una anciana repetía que había perdido la dentadura. Un muchacho sostenía con 2 manos una imagen de la Virgen, como si el yeso le diera equilibrio. Un obrero tenía un radio pegado al oído. Un hilo de voz informaba de albergues en Ibagué, de ambulancias que no podían entrar, de un mapa que ya no servía. Manuel se asomó al borde. Desde aquí, la calle del Molino está a 3 techos, calculó. Cuando lleguemos, el terreno sube. Si el barro vuelve a crecer, allí nos salvamos. Me quedé mirándolo. Su rostro era otra cosa bajo la ceniza, más duro, más claro. No sé si se puede amar en medio de un desastre. Tal vez no. Tal vez lo único que puede hacerse es decidir con quién se atraviesa la noche. Voy atrás, le dije. Si caigo, no me suelte. Él asintió. Y esa promesa, que no era promesa del todo, fue la cuerda con la que crucé el último salto.
El borde del techo del molino estaba a la altura de mi pecho. Manuel, tendido boca abajo, alargó los brazos, me agarró por las muñecas y me subió con una fuerza que no recordaba en ningún hombre. Ciro pasó después, con la delicadeza de quien ha trepado gallineros y árboles toda su vida. Las otras 4 personas nos siguieron, guiadas por señas, por una solidaridad sin protocolo, que solo aparece cuando todo ha sido arrasado. Y entonces allí por primera vez respiramos sin barro en la boca. El terreno, aunque cubierto de ceniza y salpicado de charcos grises, subía. El río rugía aún, pero más lejos. La mañana indecisa empezaba a existir. Me temblaron las piernas. Manuel me sostuvo por el codo. Ciro se sentó en el suelo y soltó una carcajada breve y amarga. Estamos vivos, dijo, y supe que esa constatación tan simple sería a partir de entonces una frase que no se dice a la ligera. Miré hacia abajo. Lo que era armero ya no era. Era una planicie sucia, rota, hecha de pedazos de todo. No busqué la botica, no busqué la iglesia, no busqué nuestra casa. Entendí, con una claridad que hubiera querido no tener, que buscar era inútil. Me llevé la mano al pecho. Bajo la tela húmeda, mi corazón golpeaba como el puño de alguien que pide que le abran. Manuel me miró. Yo lo miré. No había nada que decir que no fuera obsceno frente a lo perdido. Sin embargo, las palabras se atrevieron, pequeñas, descalzas. Él negó con la cabeza. Usted me jaló primero. La mañana terminó de romper con un tono cetrino y triste. Un helicóptero lejano escribió un trazo en el cielo. A lo lejos, en una loma, vi gente agrupándose, pequeñas hormigas humanas que empezaban a contarse. Lloré otra vez, sin ruido. Ciro se puso de pie, sacudiéndose un poco, como si aún importara la compostura. Vamos, dijo. Arriba hay gente. Si subimos, tal vez alguien nos diga qué hacer. Dimos los primeros pasos hacia la colina cuando la voz de Manuel se quebró, sin aviso. Rosa, susurró, y el nombre se le fue en un hilo que el viento deshizo. Quise tocarle el hombro, no lo hice. Hay dolores que, si los tocas, los rompes más. Caminamos en fila, colina arriba. Detrás, el pueblo silencioso. Delante, un refugio que todavía no sabíamos nombrar. Y entre ambos, la certeza brutal de los ausentes, como piedras en los bolsillos. No sabía entonces, ninguno lo sabía, que aquella subida era el primer paso hacia una vida nueva y culpable, que en los días por venir contaríamos muertos con los dedos que aún temblaban, que las listas colgadas en paredes húmedas traerían y se llevarían esperanzas, que un abrazo en un albergue improvisado podría sentirse como un delito y como un perdón al mismo tiempo. Esa noche no terminó al amanecer. Esa noche se nos quedó para siempre en la piel, como el polvo más fino, y sin embargo caminamos, porque a veces la única manera de salir de la oscuridad es poner un pie delante del otro, hasta que el cuerpo entiende que sigue vivo. La mañana después del desastre no fue un amanecer, fue un despojo. El sol tímido y rojo apenas se atrevía a atravesar la nube de ceniza que cubría todo como una mortaja. El aire olía a azufre y a madera mojada, a cadáver y a barro hervido. Cada paso hundía los pies en una masa espesa que se pegaba a la piel como si quisiera retenernos en ese infierno. Yo caminaba al lado de don Ciro y de Manuel. Subíamos hacia la colina, siguiendo el rastro de otros sobrevivientes que se arrastraban como espectros. Nadie hablaba. El silencio era tan pesado que hasta los lamentos parecían tragados por la tierra. A veces se escuchaba un grito aislado, un nombre, una súplica, pero pronto se ahogaba en la desesperanza. A mis espaldas el pueblo había desaparecido. No quedaba la plaza, ni la botica, ni la iglesia.
Apenas un mar gris con trozos de techos y muebles flotando como recuerdos sin dueño. Armero ya no existía. Me repetía los nombres en silencio: Ramiro, Rosa. Cada vez que los pronunciaba dentro de mí, una punzada me atravesaba el pecho. Los buscaba con los ojos en cada sombra, en cada figura que emergía cubierta de barro, pero no estaban. No volví a verlos entre los vivos. Llegamos a un punto donde un grupo de soldados improvisaba un campamento. Habían tendido lonas, encendido fogatas y distribuían agua en bidones metálicos. Allí nos ordenaron formar filas. Nos revisaban las manos, el rostro, los documentos. Pero ¿qué documentos podía conservar alguien que había corrido con la muerte mordiéndole los talones? Un funcionario, con voz seca, repetía: den su nombre completo. Si recuerdan, den el de sus familiares. Vamos a armar listas. Cuando me tocó el turno, apenas pude hablar. La garganta me ardía. Elena Sánchez de Pardo. ¿Sobrevivientes con usted?, preguntó el hombre, escribiendo sin mirarme. No, mi esposo. La voz se me quebró. El funcionario no levantó la vista. Escribió algo, tachó otra cosa y me hizo un gesto para que pasara. Me senté en el suelo, temblando. A mi lado, Manuel daba sus datos con un hilo de voz. Lo escuché decir: Manuel Quintero, busco a mi prometida Rosa Ramírez. El funcionario apuntó el nombre y repitió la misma frase mecánica. Si aparece en las listas, se lo informamos. Manuel se dejó caer junto a mí. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro endurecido por el barro seco. Durante un rato no nos dijimos nada, solo compartimos ese silencio lleno de muertos, como si hablar fuera un sacrilegio. En el campamento, los días eran iguales: filas, listas, agua sucia, galletas duras. Al caer la tarde, las fogatas iluminaban rostros deshechos, ojos perdidos. Cada día llegaban más sobrevivientes, todos buscando con desesperación nombres en las listas que se colgaban en pedazos de cartón. Yo me acercaba siempre con la esperanza de ver el de Ramiro. Manuel buscaba el de Rosa, y cada vez nos retirábamos con la misma losa sobre los hombros: la ausencia. Una noche, mientras el campamento dormía en un murmullo de sollozos, Manuel se acercó a la fogata donde yo intentaba calentar las manos. Se sentó a mi lado, con los ojos fijos en el fuego. Soñé con ella, dijo. ¿Con Rosa? Asintió. La vi de pie, con su vestido azul. Me miraba como si supiera que ya no volverá. Yo bajé la vista. Sentí que un nudo me subía por la garganta. Yo también sueño con Ramiro. A veces escucho su voz, pero despierto y no está. Nos quedamos así, en silencio, mirando el fuego. El dolor compartido tenía una forma extraña de aliviar. No lo borraba, pero lo hacía menos insoportable. Elena, dijo Manuel después de un largo rato. No sé cómo se sigue. Nadie sabe, respondí. Supongo que poniendo un pie delante del otro, aunque no haya camino. Él giró hacia mí. Sus ojos, enrojecidos y cansados, me miraron con una intensidad que me asustó y me sostuvo al mismo tiempo. Usted me salvó esa noche. No, tú me empujaste hacia arriba. Si no me hubiera dado la mano, me llevaba el río. Y si no me hubieras empujado, yo no estaría aquí. Nos sonreímos apenas, una sonrisa mínima, rota, pero sincera. En medio de la tragedia, ese gesto fue como un respiro. Los días siguientes fueron una rutina de búsqueda y espera. En los tablones colgados cada mañana aparecían nombres tachados y otros nuevos. Cada vez que alguien reconocía a un familiar, se escuchaban gritos de alegría o de dolor. Yo, en cambio, no hallé nunca el de Ramiro, y Manuel nunca halló el de Rosa. Una tarde, después de revisar las listas por enésima vez, nos sentamos bajo un árbol seco. Él sacó del bolsillo una medalla de la Virgen, cubierta de barro. Era de Rosa, dijo, limpiándola con la manga. ¿La encontraste? En el lodo.
cerca del molino. Lo miré en silencio. No había nada que decir. Esa medalla era una despedida. Entonces él me miró y susurró: «Estamos vivos, pero estamos solos». «Sí», respondí. «Y esa soledad pesa más que el barro». Nos quedamos allí, hombro con hombro, sin tocarnos, dejando que el silencio nos envolviera. Fue en ese instante cuando comprendí que, a pesar de la culpa, a pesar de la memoria de los que ya no estaban, algo nos unía. No era amor todavía, era una herida compartida que, poco a poco, comenzaba a latir como esperanza. Con el tiempo, el campamento se convirtió en un refugio improvisado. Llegaban médicos, periodistas, voluntarios. Algunos sobrevivientes fueron llevados a Ibagué, otros a Bogotá. Yo no quería moverme. Sentía que si me iba, abandonaba el último rastro de Ramiro. Manuel pensaba lo mismo de Rosa, pero el destino es terco. Una mañana nos asignaron a un mismo grupo para ser trasladados a un albergue en Lérida. Subimos juntos al camión, rodeados de desconocidos, con la misma mirada vacía. Durante el trayecto nadie habló, solo se escuchaba el motor y el crujido de las tablas. Al llegar, nos dieron colchonetas y platos de sopa aguada. Esa noche, mientras intentábamos dormir entre decenas de cuerpos hacinados, Manuel me susurró: «Elena, no sé si alguna vez podremos dejar de buscarlos en cada sombra». «Yo tampoco lo sé», le respondí, «pero si seguimos respirando, quizá podamos aprender a vivir con esa ausencia». Y así empezó lo que nunca imaginamos, un camino compartido, no por elección, sino porque la tragedia nos había dejado en el mismo borde del mundo. El albergue de Lérida olía a sudor, a sopa recalentada y a ceniza húmeda que se resistía a irse de la piel. Era un galpón grande, con colchonetas alineadas como si fueran tumbas ordenadas. La gente dormía, lloraba o simplemente miraba al techo como quien no tiene ya nada que esperar. Me asignaron un rincón cerca de la entrada, junto a un grupo de mujeres con niños pequeños. Manuel quedó a pocos metros, en la fila de enfrente. Desde mi colchón lo veía recostado contra la pared, con los brazos cruzados, la mirada fija en algún punto que solo él podía ver. Las noches eran insoportables. El silencio estaba lleno de recuerdos. Cada tos de un anciano, cada llanto de un niño me devolvía el rugido del barro. Me despertaba con la garganta seca, con el corazón desbocado, convencida de que la corriente volvía por nosotros. En esos momentos lo buscaba con la vista y si lo encontraba despierto, sus ojos me devolvían un poco de calma. Un día, mientras repartían raciones de arroz, me acerqué a él. «¿Comes?», pregunté, tendiéndole mi plato. Él negó con la cabeza. «No me pasa nada, debes comer». Lo miré fijamente hasta que aceptó un bocado. Sus manos temblaban. Nos sentamos en un rincón, lejos de la multitud. El ruido del albergue parecía un murmullo constante, como un enjambre de abejas cansadas. «¿Cómo se sigue después de perderlo todo?», preguntó él, mirando al suelo. «No lo sé. Tal vez inventando algo nuevo». «¿Nuevo?», repitió, con un gesto de incredulidad. «Sí. Aunque no queramos, la vida sigue». Él levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados, pero había en ellos una chispa que reconocí, la misma que había visto meses atrás, cuando entró a la botica riéndose del novillo terco. «¿Y si no tengo fuerzas?», dijo en un susurro. «Entonces usas las mías», respondí, sin pensar. Se quedó callado, sorprendido por mi respuesta, y en ese silencio se abrió un espacio nuevo entre nosotros, un espacio que no era todavía amor, pero tampoco era solo consuelo, era algo distinto, una promesa implícita de no dejarse caer. Los días se volvieron rutina, listas de desaparecidos, sopa aguada, noches sin sueño, pero dentro de esa rutina, Manuel y yo empezamos a compartir pequeños gestos.
Caminábamos juntos hasta el patio cuando llegaban noticias. Nos turnábamos para hacer fila por agua. A veces, en la madrugada, nos descubríamos despiertos y nos regalábamos una sonrisa cansada. Una tarde de lluvia, cuando el galpón entero parecía hundirse bajo el golpeteo del agua, él se sentó a mi lado y me mostró la medalla de rosa. No sé si debo guardarla o dejarla en el barro. Guárdala, le dije. No es una cadena, es un recuerdo. ¿Y Ramiro? Preguntó, con cautela. Tragué saliva. Ramiro era mi vida, pero ya no está, y yo sigo aquí. Él asintió. Sus dedos rozaron los míos apenas un instante. No fue un gesto consciente, sino un roce accidental que nos estremeció a los dos. Retiré la mano, nerviosa. Él bajó la cabeza. La culpa era un tercer cuerpo entre nosotros, siempre presente. Con el tiempo, los sobrevivientes empezaron a dispersarse. Algunos fueron llevados a casas de familiares, otros a albergues en ciudades más grandes. Yo no tenía a dónde ir, Manuel tampoco. Así fue como terminamos en la misma lista de traslado a un centro comunitario más pequeño, en Mariquita. El camión que nos llevó estaba lleno de rostros que ya se habían vuelto familiares. En el camino, por primera vez desde el desastre, la gente habló. Hablaban de lo perdido, de lo que harían si volvían a tener un techo. Yo escuchaba, con la cabeza apoyada en la lona, mientras el paisaje pasaba. Campos arrasados, árboles desnudos, casas derrumbadas. En un momento, Manuel se inclinó hacia mí. Elena, dijo, yo no sé qué significa lo que estamos viviendo. Lo miré, confundida. Ni yo. Pero sé que no quiero enfrentarlo solo. No supe qué contestar. El silencio se alargó entre nosotros, cargado de todo lo que no podíamos decir. En Mariquita nos dieron una habitación compartida con otras 3 mujeres y 2 hombres. Las noches eran un caos de ronquidos, tos y llantos, pero al menos teníamos paredes, techo y agua limpia. Allí, el vínculo con Manuel se hizo más evidente. Nos buscábamos con la mirada en cada rincón. Caminábamos juntos a misa. Compartíamos lo poco que teníamos. Él me daba parte de su pan. Yo le cedía un trozo de manta cuando hacía frío. No había declaraciones, ni siquiera caricias, pero todo el mundo lo veía. Y el mundo empezó a murmurar. Ella ya perdió a su marido, decían las mujeres en voz baja. ¿Y ahora, con el muchacho de la finca? Él debería guardar luto por Rosa, decían los hombres. El amor no se busca sobre los muertos. Esos murmullos no serían más que el barro en las cicatrices, pero al mismo tiempo nos unían, porque sabíamos que lo que compartíamos no era una elección caprichosa, era la forma en que la vida nos había dejado en pie, temblando, pero juntos. Una noche, cuando el resto dormía, salimos al patio. La luna estaba cubierta por una bruma tenue. El aire olía a jazmín, un perfume extraño en medio de tanta ruina. Caminamos en silencio hasta un rincón donde las sombras nos protegían. Elena, dijo Manuel, con voz temblorosa, yo no sé si esto que siento es correcto. Nada de esto es correcto, respondí. Pero cuando te miro, dejo de escuchar el rugido del río. Se me quebró la voz, las lágrimas me ardieron en los ojos, y yo dejo de buscar a Ramiro en cada sombra, susurré. Nos quedamos frente a frente, con el miedo latiendo entre nosotros, y entonces, lentamente, él tomó mi mano. Esta vez no fue un roce accidental, fue una decisión, una afirmación, una culpa compartida que se transformaba en alivio. No nos besamos esa noche, no hacía falta. El contacto de nuestras manos, cálidas en medio del frío, fue suficiente para entender que, aunque la tragedia nos había roto, también nos había unido. El amor no comenzó con un beso, no comenzó con una declaración, comenzó con la certeza silenciosa de que cada vez que me despertaba sudando por las pesadillas, él estaba cerca, y de que cada vez que sus manos temblaban recordando a Rosa,
Buscaba mis ojos para calmarse. En el albergue de Mariquita, los días eran largos, pegajosos, llenos de calor y mosquitos. Las noches eran frías, llenas de insomnio, y en medio de esa rutina amarga, Manuel y yo empezamos a construir un refugio secreto, no de paredes, sino de compañía. A veces, en las tardes, salíamos al patio a barrer la ceniza acumulada. Nadie nos lo pedía, pero lo hacíamos para tener un pretexto. Con cada movimiento de la escoba, con cada silencio compartido, algo crecía entre nosotros, una complicidad frágil, pero real. Una tarde, mientras recogíamos hojas secas, Manuel se detuvo y me dijo, ¿alguna vez imaginó que la vida podía cambiar tanto en un segundo? Lo miré y sentí que la respuesta se me atascaba en la garganta. No, y lo peor es que no cambió una vez, cambia todos los días desde esa noche. Él se acercó un poco más. Yo no sé qué será de mí mañana, pero hoy solo sé que no quiero estar lejos de usted. Sus palabras me atravesaron como un rayo. No eran dulces, no eran de enamorado adolescente, eran las palabras de un sobreviviente que había aprendido que el tiempo no se regala. No respondí con frases grandes. Apenas extendí mi mano y él la tomó. Y ese gesto, simple, fue la primera confesión de nuestro amor imposible. Los primeros días después de esa confesión fueron como caminar por un puente invisible. Todo se sostenía en un equilibrio frágil. De día, compartíamos las tareas comunes, lavar ropa, cargar agua, ayudar a los niños. De noche, nos buscábamos con las miradas, como si con eso bastara. Un anochecer, cuando el resto dormía, salimos al patio a escondidas. La luna brillaba sobre el techo de zinc y la brisa olía a humedad. Nos sentamos en un rincón oscuro. Elena, dijo Manuel, con la voz entrecortada, no quiero que piense que Rosa ha dejado de estar en mí, ni tú que Ramiro ha dejado de estar en mí. Nos miramos con el peso de esos nombres sobre los labios, y sin embargo, en ese silencio también había ternura. Pero ahora estamos vivos, dijo él. Sí, respondí. Entonces se inclinó y me besó. Fue un beso breve, tímido, lleno de miedo y de deseo al mismo tiempo. Cuando se apartó, me miró con culpa. Perdóname. No, le dije, no hay nada que perdonar. Y así, sin planearlo, empezamos a amarnos. Un amor que nació no de la alegría, sino del dolor compartido. Un amor que era refugio, pero también carga. A veces, al despertar, lo veía sentado con la mirada perdida. ¿Qué piensas?, le preguntaba. Que si Rosa estuviera viva, yo no estaría aquí contigo. Y si Ramiro estuviera vivo, yo no estaría aquí contigo. Él suspiraba. Entonces, ¿somos traidores? No, somos sobrevivientes. Con el tiempo entendimos que ese amor no borraba a los muertos, los llevaba con nosotros, eran parte de cada gesto, de cada caricia. Nos mirábamos y en nuestros ojos también estaban ellos, y sin embargo nos amábamos. Con miedo, con culpa, con urgencia, el mundo no nos dejó en paz. En un lugar pequeño como Mariquita, los murmullos se esparcen más rápido que el viento. Bastó con que alguien nos viera tomados de la mano para que empezaran los comentarios. Ella apenas enterró a su marido, decían las mujeres en voz baja. Él ya olvidó a Rosa, murmuraban los hombres. El dolor los volvió descarados. Las palabras eran cuchillos. Cada vez que entrábamos al comedor comunitario, sentíamos las miradas. No eran miradas de odio, sino de juicio, de gente que también había perdido y que no podía entender cómo era posible seguir adelante con alguien nuevo. Una tarde, mientras repartían pan, una mujer me habló directo. Señora Elena, ¿cómo puede usted sonreír al lado de otro hombre tan pronto? La miré fijamente. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Porque si no sonrío, me muero, le respondí. La mujer se quedó en silencio. No supe si la convencí o si la herí más,
Manuel también sufrió las críticas. Un hombre mayor, vecino suyo en Armero, lo enfrentó en la fila del agua. Tu padre estaría avergonzado de verte así, le dijo con desprecio. Rosa no llevaba ni un mes bajo tierra y ya andas con otra. Manuel apretó los puños, pero se contuvo. Cuando regresó al cuarto, estaba temblando. ¿Y si tienen razón?, me preguntó, con los ojos brillando de rabia y dolor. No tienen razón, no saben lo que vivimos esa noche, no saben lo que sentimos cada vez que vemos el barro en nuestros sueños. Él me miró, buscando sostén. Entonces, ¿qué somos? Somos lo que quedó en pie, y eso también merece vivir. Pero las críticas no cesaban. Algunas mujeres me dejaron de hablar. Algunos hombres se apartaban cuando Manuel llegaba. El amor que nos salvaba también nos aislaba. Aún así, no dejamos de buscarnos, porque comprendimos que si nos soltábamos, el dolor nos arrastraría al fondo. Una noche, agotados de tanto juicio, Manuel me tomó de la mano y dijo: que digan lo que quieran, no entienden que esto no es felicidad, es supervivencia. Y también es amor, le respondí, por primera vez sin miedo. Él sonrió con tristeza y me besó. Y en ese beso entendimos que, aunque el mundo nos condenara, nosotros ya no podíamos dejar de sostenernos. La vida, tarde o temprano, exige volver a empezar. Aunque no quisiéramos, aunque cada rincón nos recordara lo perdido, había que levantarse, había que buscar trabajo, un techo, una rutina que nos devolviera algo de normalidad. En Mariquita nos asignaron tareas comunitarias. Yo ayudaba en la cocina, pelando papas, repartiendo platos, lavando ollas. Manuel trabajaba con un grupo de hombres en la reparación de caminos y casas. Llegaba con las manos llenas de llagas, los brazos cansados, la espalda doblada. Pero cada tarde me buscaba entre la multitud y me sonreía. Esa sonrisa era la única promesa que necesitábamos para resistir. Algunos sobrevivientes lograron reunirse con familiares en Bogotá o Ibagué. Yo no tenía a nadie. Mis padres habían muerto hacía años y mis hermanos vivían lejos, sin contacto. Manuel tampoco. Su familia estaba diseminada y muchos no habían sobrevivido. Así que nos quedamos allí, entre desconocidos, que poco a poco se volvían vecinos. Con el tiempo, conseguimos una pequeña habitación en una casa de adobe. Era humilde, con un catre y una mesa de madera, pero era nuestro refugio. Allí, por primera vez en semanas, dormimos bajo un techo sin compartirlo con decenas de personas. Esa noche, cuando cerramos la puerta, nos miramos sin decir palabra. Ambos sabíamos lo que significaba, que la vida, a pesar de todo, nos había juntado. No fue un inicio fácil, yo todavía soñaba con Ramiro. Manuel todavía buscaba a Rosa en cada sombra. A veces nos despertábamos con gritos, empapados en sudor, y nos abrazábamos con desesperación, como si uno pudiera salvar al otro de los fantasmas. Pero también aprendimos a reír, a encontrar alegría en cosas pequeñas, en el olor del pan caliente, en el canto de un gallo al amanecer, en un vaso de agua fresca después de una jornada de trabajo. Descubrimos que incluso después de la tragedia más grande, la vida se abre paso con una terquedad admirable. Sin embargo, los muertos nunca nos dejaron. Ramiro y Rosa vivían en nuestras conversaciones, en nuestros silencios, en la forma en que evitábamos ciertas calles o canciones. A veces, mientras cocinaba, yo recordaba la manera en que Ramiro alineaba los frascos en la botica. Otras veces, Manuel me confesaba que aún escuchaba la risa de Rosa en sus sueños. No nos celábamos, al contrario, hablábamos de ellos como quien acaricia una cicatriz. Era dolor, pero también compañía. Un día, mientras caminábamos por el mercado, una mujer nos detuvo. ¿Ustedes no sienten culpas?, preguntó con dureza. Nos quedamos mudos. Ella nos señaló con el dedo. Los que murieron merecían duelo.
y ustedes andan como si nada. No respondimos. Cuando se fue, Manuel me tomó de la mano y me susurró: no vivimos como si nada, vivimos como si todo nos pesara. Tenía razón. Cada paso lo dábamos con los muertos en los hombros, pero también aprendimos a transformar esa culpa en gratitud. Agradecíamos a Ramiro y a Rosa por habernos amado alguna vez. Agradecíamos que en medio de la avalancha la vida nos hubiera arrojado uno hacia el otro, y aunque el mundo no lo entendiera, sabíamos que nuestro amor no era traición, sino testimonio de la fuerza de los sobrevivientes. Los años pasaron, el barro se secó, las cicatrices sanaron un poco, pero la memoria nunca se borró. Cada 13 de noviembre, la fecha nos golpeaba como una campana. Ese día no hablábamos mucho. Nos bastaba con sentarnos juntos, encender una vela y dejar que la llama nos recordara a todos los que se quedaron bajo la avalancha. Han pasado décadas desde aquella noche. Armero ya no existe como pueblo, apenas como un campo desolado donde la hierba cubre las ruinas. A veces volvemos allí, Manuel y yo, caminando entre cruces improvisadas, buscando los lugares donde alguna vez estuvimos vivos de otra manera. Él se queda en silencio frente al sitio donde encontró la medalla de Rosa. Yo me detengo donde alguna vez estuvo la botica. Nunca dejamos de amarnos. Fue un amor marcado por la tragedia, por la culpa, por la memoria. Pero también fue un amor que nos salvó, porque sin él, tal vez la corriente nos habría arrastrado por dentro, aunque hubiéramos sobrevivido por fuera. Hoy, cuando miro a Manuel, ya con el cabello cano, con las manos arrugadas, sé que el destino se escribe en formas que nunca entenderemos del todo. Perdimos a los que amábamos, sí, y eso nos partió en dos, pero también nos permitió encontrarnos. No sé si fuimos felices en el sentido común de la palabra, pero fuimos, y eso, después de lo que vivimos, ya era bastante. Cuando alguien nos pregunta cómo empezó nuestra historia, yo siempre digo lo mismo. Nació del barro y de las cenizas, nació de la pérdida, pero, sobre todo, nació de la necesidad de no morir en soledad, porque al final, el amor no siempre es un cuento perfecto. A veces es apenas la mano que te sostiene cuando el mundo se derrumba, y esa mano, créanme, vale más que cualquier promesa.